Ya, señor abogado, secretario, va a dar cuenta de los documentos que han llegado a esta comisión. Señor secretario, tiene la palabra. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, una moción que modifica la Carta Fundamental para incorporar en ella como órgano constitucional autónomo al Consejo para la Transparencia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro, don Hernán Larraín, acompañado del jefe de la División Jurídica, Sebastián Valenzuela, Mario Bustos, asesor legislativo, junto con Ignacio Gaeta, también asesor legislativo. Para los efectos del proyecto registrado número 2 en la tabla, que modifica el sistema registrario notarial, viene el señor Hernán Larraín también, acompañado del jefe de la División Judicial, don Héctor Meri, la jefa del Departamento de Asistencia Jurídica, Simón Artar, y el jefe del Departamento Judicial, don Roberto Rodríguez Vega. A solicitud de la señora presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, se solicita a esta comisión un listado con los proyectos de ley que contengan materias relativas a corresponsabilidad parental, temática de la mujer y a la equidad de género o con perspectiva de género radicados en la Comisión de Constitución. Señor presidente, si usted lo estima pertinente, procederemos a entregar este listado. Luego, el diputado señor Enrique Van Rieselberghe, por intermedio de él, los representantes del capítulo funcionarios de Gendarmería del Colegio de Cirujanos Dentistas de Concepción y del capítulo de funcionarios públicos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Ñuble solicitan ser recibidos cuando se vea el proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Gendarmería de Chile para ser considerado su opinión y, señor presidente, serán considerados en el listado respectivo. Serán invitados entonces en su oportunidad. Correo electrónico de la señora María Jara Quemada, quien expuso respecto al proyecto que modifica la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública en la sesión pasada, envía una minuta respecto al proyecto que en buena medida es lo que ella manifestó en dicha sesión. La señora Roxana Guzmán, representante de UNICEF, solicita autorización para que participen en las sesiones de esta comisión que sean de interés de dicho organismo internacional. Al abogado señor Felipe Coble, señor presidente, si es una de las tradiciones de esta comisión, se le autorizará. La directiva del Sindicato de la Empresa Conservador de Bienes Raíces de Santiago igualmente solicitan asistir a esta sesión en calidad de oyentes. El señor Mario Valdenegro, presidente, acompañado de otros miembros de la directiva. También, señor presidente, como es la tradición, se le ha autorizado para que asistan como oyentes. Lo mismo, el correo electrónico que llegó a través del sistema Ley del Lobby, la Federación de Colegios Profesionales solicita retomar un proyecto sobre colegios profesionales que se encuentra dentro del listado, el gran listado de proyectos pendientes que tiene esta comisión. También a través del sistema Ley del Lobby, el señor Mauricio Reynoso, del Sindicato 2 de la Empresa del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, solicita ser recibido por la comisión. Este sindicato ya fue recibido por nuestra comisión con motivo de este proyecto. Ya les podemos pedirle que haga llegar sus observaciones por escrito, señor presidente. Y la Federación de Colegios, la señora Magali Troncoso, representante del Frente de Trabajadores Penitenciarios, remite una serie de inquietudes sobre el proyecto de modernización de la carrera funcionaria de Gendarmería de Chile. Hago presente que ya en una sesión pasada ellos solicitaron ser escuchados por la comisión y ya se les tiene considerado en la lista para recibir sus opiniones respecto a este proyecto cuando esté en tabla, señor presidente. Eso es todo. Ya, gracias, señor secretario. Terminada porque ya me voy. Sobre la cuenta, nada. Ya. Varios. Tampoco hay varios. Ya. La presente sesión tiene por objeto el punto 1 de tabla, conforme con lo acordado, proceder a la elección del nuevo presidente de la comisión. En la sesión pasada se acordó aceptar la renuncia de este presidente y para proceder a la elección correspondiente. Se ha distribuido ya a los señores y señoras diputados el voto en cuestión y procederemos a la elección del nuevo
presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y haremos las propuestas y procederemos a la votación. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Junto con felicitarlo por su desempeño como presidente este año, quisiera proponer... Superó las expectativas, especialmente el gobierno, quiero decírselo con franqueza. Me tira a hasta el final, el diputado Díaz. Lo justo que uno tiene que soportar. Es verdad, pero ahora creo que se va a sentar a mi izquierda, aunque esté a mi derecha, se va a sentar a mi izquierda. Quiero proponer al diputado Matías Walker Prieto como candidato a presidente de la comisión. Muy bien. ¿Alguna otra propuesta más? Diputado Fuenzalía, diputado Cruzcoque. Presidente, también reconocerle todo su trabajo. Yo creo que conocimos a otro Hugo Gutiérrez. Ahora, lamentablemente, vamos a volver a encontrarnos con el verdadero Hugo Gutiérrez. Pero fue una noche de verano, pero al menos fue un año. Y en realidad yo quiero felicitarlo porque no peco infidente que todos teníamos dudas. Pero la verdad que las dudas se disiparon, hizo una muy buena presidencia, bien ecuánime y equilibrado, y eso se agradece en una comisión tan importante como es Constitución. Y yo quería proponer a alguien igualmente ecuánime, objetivo, como es el diputado que está a mi izquierda, el diputado Juan Antonio Coloma, a mi izquierda inmediata. Era el diputado Coloma. Bueno, pueden votar por él si tienen. Así que lo quería proponer también, que lo tenga bien proponerlo. Ya, diputado Soto. ¿Tenemos el diputado? No, ¿Tenemos sí. el voto del diputado Soto? No sé si está hablando. Diputado Cruzcoque. Sí, sumarme a las palabras del diputado Fuenzalía. Creo que hizo una labor muy bien hecha como presidente. Sacamos proyectos importantes adelante, así que más allá de las diferencias políticas que todos las tenemos aquí, agradecerle que se haya comportado de la manera que se ha comportado como presidente de esta comisión. Ha sido una grata sorpresa para todos nosotros. Me estoy asustando. Y no lo hago desde la trinchera política. Creo que se han dado garantías de ecuanimidad y posibilidad de participación a todos los que estamos acá. Así que muy sinceramente le agradezco este periodo, presidente. Muy bien. Sí, diputado Zafirio. Presidente, yo no puedo dejar pasar esta sesión porque tengo que cumplir el mandato de las bases de mi partido y decir que la verdad es que ha sido, creo que, un año muy provechoso para la comisión en general. Somos la comisión que tiene más sesiones. Me alegra mucho decir que tenemos más sesiones que la Comisión de Hacienda, que es mucho decir, pero además en términos de productividad legislativa, yo creo que, por ejemplo, la sesión de ayer, en que estamos viendo un tema que es fundamental para el país, que es regular los procedimientos de las acciones constitucionales de protección y amparo. Ayer despachamos 18 artículos, podrá haber diferencias, pero los términos en que se produjo el debate, presidente, y usted estaba conduciendo esa sesión, dan cuenta de una comisión que de verdad está asumiendo temas gruesos, de fondo, que no son temas para cuñas publicitarias, sino que para modificar la estructura constitucional del país. Yo por eso lo felicito, presidente, y creo que ha hecho un gran trabajo en esta comisión. Gracias. Ya, gracias, diputado Zafirio. Ya, vamos. Diputado Borges, vamos a proceder a la votación. Sí, muy breve, destacar dos cosas. Que creo que estos balances son importantes porque logramos avanzar en agendas que son transversales y en otras que no lo son tanto. Y yo destacaría en lo transversal el proyecto que crea el nuevo Servicio de Protección a la Niñez, que se tramitó con la agilidad que correspondía a la urgencia que tiene, y ojalá que en el Senado pase lo mismo. Y eso, creo que su liderazgo, presidente, contribuyó a ello, y además en algo que difícilmente, si usted no hubiese presidido y empujado, hubiese salido de una comisión como esta, como es la declaración de nulidad de la Ley de Pesca, que también me parece relevante, en donde los actores sociales entran a la Comisión de Constitución. Y eso creo que es digno de destacar, que durante mucho tiempo los actores sociales han
o algunos actores sociales han estado ausentes de espacios como este y es bueno que estén representados. Y por último, adelantándome un poco la votación, destacar cómo se va cuajando también poco a poco la articulación y coordinación de una oposición que logra ser un contrapeso respetuoso y propositivo al gobierno. Y creo que la votación de hoy va a demostrar también ese espíritu. Así que muchas gracias, Hugo, por tu gestión. Ya, gracias, diputado Boric. Bueno, vamos a proceder a... ¿A qué hora? Pero a las 4, ¿no? Sí, todavía tenemos. Bueno, mire... mire, déjenme decir algunas palabritas antes de irme. Mire, yo no tengo duda que cualquiera de los dos candidatos que asuma esta presidencia lo va a hacer también con ecuanimidad y respeto del juego democrático. Yo tengo la impresión de que acá cuando uno asume este curioso honor, porque este es un curioso honor para alguien que a veces estima que algunas normas, incluso constitucionales, no son justas. Pero uno, puesto en este lugar, tiene que entender que aquí uno no está para poner como centralidad sus preferencias, sus gustos, sino está para resguardar una institucionalidad y el funcionamiento de la misma. Y puesto en esta disyuntiva, ya no solo estaba aquí para yo mismo cumplir normas, sino para hacer cumplir normas. Y son normas que, en el caso del reglamento, son normas que vienen de principios de la República. En consecuencia, esas normas que garantizan el juego democrático que uno tiene que cautelar. En esta posición tengo que cautelarlo. Es decir, tengo que cautelar de que el principio de mayoría se cumpla, pero también el principio de clausura de que a la minoría también importa y que hay que respetarle sus derechos, eso también es para mí relevante. Y en este juego democrático, que no solo se satisface con el principio democrático o el principio de clausura, también está el de buscar los acuerdos necesarios en pro de quien nos elige para estar acá. Y nos eligieron para estar acá, para buscar la satisfacción de algo que todos nos llenamos la boca, como es el interés de la mayoría, el interés del pueblo. Pero al final del día a veces se postergan en función de los intereses a veces de algunas minorías. Pero acá yo quiero agradecerle a todos ustedes, a los que me permitieron estar acá, la oportunidad que se me da. De verdad que yo mismo sentí la curiosidad, porque estar acá ya no es, como digo, solo cumplir normas, sino que hacer cumplir normas. Y eso va más allá de mis preferencias o mis gustos. Yo lo entendí así. Y eso es lo que he hecho estando acá en esta presidencia y no me cabe duda que quien esté ocupando igual tiene que cautelar el juego democrático. Para eso estamos acá y este es el deber que me asistió y espero haberlo cumplido a cabalidad y sobre todo porque la principal responsabilidad la tiene el gobierno, ¿verdad? El gobierno de turno es el que tiene la responsabilidad y nosotros también tenemos el deber también de cogobernar. Y en algunos temas estaremos de acuerdo, en otros no, y en los que no estemos de acuerdo haremos nuestras propuestas, haremos la reflexión en contrario, discutiremos, pero para eso estamos acá, ¿verdad? Para buscar los acuerdos necesarios, a veces superando ciertos principios de juego democrático por el bien de la ciudadanía a la que decimos estar representando en este lugar. Entonces esperamos haber contribuido a ese juego democrático, haber respetado a todos y a todas en este juego, que espero que se perpetúe. Si hay algo que uno quiere que se perpetúe aquí es que nos respetemos mayoría y minoría, quien sea minoría, quien sea mayoría, pero en este juego democrático que todos nos respetemos. Espero que ese respeto haya quedado claro. Después uno vuelve a su trinchera y dirá sus cosas de dónde está. Pero estando acá siento que tenía el deber de que este juego democrático se diera en toda su dimensión, buscando todos los acuerdos posibles, y en lo que no, bueno, aplicábamos la regla de mayoría, y si no, y si era posible, llegábamos a los acuerdos necesarios para avanzar de manera más progresiva y más rápida. Agradecer a la Secretaría, sin duda a Patricio, a María Soledad, a Cecilia, porque sin ellos es imposible este trabajo. Ellos son en parte relevantes del trabajo que se hace, y bueno, agradecer a todos ustedes por también la paciencia y la confianza que me depositaron. No obstante, por lo que veo, tenían bastante desconfianza sobre esta presidencia, pero mire, le pedí al señor secretario que me hiciera un balance de lo que habíamos hecho durante el año. Bueno, hay un total de proyectos despachados que son 23 proyectos, muchos de ellos ya son ley de la República.
Eso, y por supuesto me siento muy orgulloso que hayamos tramitado esta reforma constitucional que establece la igualdad de hombre y mujer. Yo creo que es una gran reforma constitucional que se ha hecho bajo este gobierno y creo que va a quedar va a quedar sin duda como un hito relevante de esta comisión. Eso no se me queda nada, solo agradecer también, por supuesto, la buena voluntad que ha tenido el gobierno para con esta presidencia y la posibilidad que nos han dado también de poder llegar a acuerdo en algunos temas y también, sobre todo, el ministro de Justicia ha entendido la importancia de poder modificar algunas normas algunas propuestas a fin de poder llegar a acuerdos relevantes con la oposición. Eso. Procedamos nomás, señor secretario, a la votación. Tenemos dos candidatos, tenemos el diputado Matías Walker y el diputado Coloma. Sí, señor presidente, Cecilia va a proceder a recoger la cédula para poder después hacer el... Qué transparencia. Préstame un lapicito. Claro, tiene la urna. Tenemos un concepto distorsionado de lo que es transparencia. No, aquí deberíamos sí, ya lo propusimos. No es necesario cambiarlo, si es que la constitución hoy día se aplica directamente. No es correcto. Gracias. Sí. Tú, anota, sí, por favor. Esperemos que sea la última, ministro. Señor presidente, procedo a leer la... Por favor, vamos a proceder a leer. Vamos a dar la palabra al señor secretario, por favor. Sí. Señor Matías Walker. Señor Juan Antonio Coloma. Señor Coloma. Señor Coloma. Sigue, señor Coloma. Señor Coloma. Señor Matías Walker. Señor Coloma. Señor Matías Walker. Señor Matías Walker. Señor Matías Walker. Señor Matías Walker. Y el último voto, señor presidente. Señor Matías Walker también. 7 votos y 6. 7 y 6. Ya, Matías Walker sacó, el diputado Matías Walker saca 7 votos, el diputado Coloma saca 6, el presidente de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento es el diputado Matías Walker. ¿Ah? Ya. Compañero, güey. Acabamos, aquí llegamos. Estamos ordenando la fila, compañeros. Estábamos contando. Para que le entregue al Presidente, venga. Señor presidente. Al tiro. Por favor. Tengo reconocimiento. A nombre de toda la comisión. A nombre de toda la comisión, representando a todos los colegas, fiel al reconocimiento que le hicieron todos los diputados de esta comisión, aunque se lo lleve a recuerdo. Ah, ya, gracias. Sí, pero... Ministro, tiene la palabra. Presidente, la verdad es que no quise intervenir antes de que se produjera la votación, pero yo quiero manifestar con mucha hidalguía y honestidad que para el gobierno ha sido muy grato haber trabajado con el diputado Hugo Gutiérrez. Sí, a las 4. Me sumo a las inquietudes que a lo mejor muchos tenían, pero creo que su desempeño ha sido de altura republicana, así que yo lo agradezco. Y estoy seguro que seguirá la tradición su actual nominado por ustedes, don Matías Walker. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Yo solamente sumarme a las palabras de agradecimiento a nuestro antecesor, el diputado Gutiérrez, porque realmente prestigió su conducción a esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
y espero de igual modo dar garantía a todos los integrantes de esta comisión, tanto respecto de los mensajes del Ejecutivo como respecto de las mociones parlamentarias, que exista el debido espacio para todas estas expresiones en esta comisión y que pueda seguir liderando el trámite de todos los proyectos de ley. Como tenemos sesión de salas a las 4 de la tarde, vamos a suspender y vamos a reanudar a las 16:20 en punto. Muy bien. Tabla, tratar el proyecto de ley que sanciona el acoso por cualquier medio en tabla de fácil despacho. Según se había acordado por la comisión, vamos a esperar que llegue señor ministro. ¿Vas a poner el ministro por parte del ministerio? ¿O vas a poner Sebastián? Ahí llegó Sebastián, muy bien. Don Sebastián, que se pueda acomodar para que usted exponga sobre el proyecto que sanciona el acoso por cualquier medio. Le recuerdo que tenemos media hora para tratar este proyecto, así que le damos la palabra para que exponga. Bueno, presidente, muchas gracias. Tenemos una presentación en que intentaremos ser breves para tener simplemente un contexto general de los fundamentos que dan origen al proyecto y una presentación muy genérica respecto a las figuras penales propuestas, que corresponden a 3 más una agravación de un delito ya existente. Como antecedente, presidente, bueno, claramente en la sociedad actual surgen nuevos espacios de riesgo a través de distintas formas de comunicación y las tecnologías emergentes, y esto por distintos casos que han conocido la opinión pública, particularmente afectan a poblaciones determinadas, y aquí básicamente estamos viendo casos de niños, niñas y adolescentes afectados y de mujeres violentadas a través de distintas modalidades. Estos mismos medios de comunicación hacen que respecto de esta forma de comunicación son mayores los riesgos de exposición en las interacciones que se producen. Y dado eso, como señalaba, se han producido severas invasiones a la privacidad en casos que han sido conocidos públicamente. Con eso cabe preguntarse obviamente cuáles casos incluso todavía no son conocidos, tanto porque ha pasado tiempo suficiente o porque aún no son expuestos por quienes están siendo víctimas de estos delitos, o incluso un tema que también hemos estado estudiando a propósito de un proyecto de ley que prontamente de seguro conocer en esta comisión a propósito de los delitos sexuales y sus particularidades sobre la prescripción. Normalmente tampoco quienes son víctimas de estos delitos toman conciencia suficiente y de manera oportuna respecto de su calidad de víctima. Por otro lado, y acá hay un tema que es fundamental, yo diría, y la piedra angular respecto del proyecto de ley que se ha decidido presentar, es que hay situaciones donde claramente nuestra legislación, por más allá de las iniciativas legales que por cierto hoy en día está discutiendo tanto la Cámara de Diputados como el propio Senado, existen vacíos claros de punibilidad. Y uno de ellos claramente tiene que ver con las figuras constitutivas de acoso y acoso en general. Hay una legislación referente a un acoso en materia laboral, que es una situación muy particular, con sanciones administrativas, pero no hay figuras que establezcan lo que tiene que ver con una afectación a las particulares condiciones de vida de cada una de las personas cuando se producen acosos
independientemente de cuál sea el medio e independientemente de cuál sea el fin de eso. Hay algunas iniciativas legales hoy en día que se están discutiendo, como ha dicho presidente, que tienen que ver principalmente con acoso de carácter sexual. Y acá me refiero particularmente al proyecto de vía libre de violencia para las mujeres que está en segundo trámite actualmente en el Senado. Como mencionaba, esta figura del acoso u hostigamiento, como se conoce en otros países, no establece en nuestro país hoy en día ni la figura penal ni la sanción, cualquiera sea el medio, más allá de esta iniciativa. Esto nos deja por bastante detrás del resto de los países donde todas las legislaciones modernas han sancionado el acoso, ya sea dependiendo de los fines o como una afectación general a la vida íntima de las personas. Por lo tanto, acá básicamente el proyecto, el principal avance que uno puede decir es cubrir estos espacios de punibilidad. Como mencionaba, y sin ánimo de entrar en detalle en lo que es el análisis de la experiencia comparada, cuando uno ve países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Bélgica, España, Alemania y el Reino Unido, están establecidas estas figuras penales, en el caso de Estados Unidos, tanto a nivel federal como a nivel estadual. Todos estos países sancionan las figuras de acoso, las penalidades son distintas, variando también de cuál es el impacto o la afectación que puede estar. Por lo tanto, aquí nuevamente quiero ser tajante, obviamente, en la necesidad de que nuestro país cuente con una legislación que nos ponga a la altura del resto de los países donde estas sanciones no puedan ser hoy día subsumidas o casi forzadas en algún otro tipo penal existente que está pensado para otros casos y que por lo tanto las penalidades son más bajas. Y acá estoy pensando claramente en delitos que pueden estar, por ejemplo, sancionados como las injurias, o bien como el maltrato, que es una figura penal también recientemente incorporada al Código Penal hace pocos años en el Congreso, pero básicamente están pensados para casos de menor afectación y que por lo tanto son penalidades que no se ajustan a la gravedad de los hechos los cuales estamos aquí nosotros sancionando. Hay también una figura distinta del acoso que tiene que ver con actos constitutivos de violencia contra la mujer. Esto es algo que está plasmado en diversas iniciativas legales, pero hay ciertos fenómenos en particular, y que lo vimos a propósito del caso Nido, donde es la mujer la que se ve afectada directamente por una invasión a su privacidad, con una exposición tremenda respecto a la opinión pública a través de la difusión en medios digitales, donde hay un menoscabo grave, obviamente, a su integridad y a su intimidad. Y, de hecho, hoy en día es la misma discusión que se tiene en estos casos, donde se intenta adecuar estas conductas a algunos de los tipos penales que acabo de mencionar y que claramente aparecen ser totalmente insuficientes. Por ello, presidente, de acá vamos a entrar ya de lleno a explicar los tipos penales. Lo que establece el proyecto, como había mencionado, es la tipificación de 3 delitos que hoy en día son inexistentes en nuestro país y la incorporación de un agravante especial respecto a una figura que ya está incorporada en nuestro Código Penal. Desde luego, este proyecto lo que plantea es establecer como una ley especial estas figuras delictivas y no incorporarlas en el Código Penal, dada la especialidad de las materias que está tratando. Y, en primer lugar, lo que se establece es el acoso. El acoso o hostigamiento básicamente consiste en sancionar, de acuerdo a lo que propone el proyecto, al que contra la voluntad expresa de la víctima y afectando gravemente las condiciones de su vida privada, insistentemente la siguiera, establezca o intentar establecer contacto con ella, llamare a su teléfono o le enviare comunicaciones por cualquier medio. De manera que son 4 conductas taxativas que se sancionan, pero dado que no es fácil poder establecer a un nivel de tipo qué es lo que vamos específicamente a criminalizar, hay algunas salvaguardas que están en este tipo penal que, como digo, primero se establece expresamente que sea contra la voluntad expresa de la víctima, ese contacto o el intento de establecer un contacto. En segundo lugar, se establece que en virtud de este acoso se afecta gravemente las condiciones de su vida privada, por lo tanto hay un resultado que se exige y no solamente una acción que está destinada a establecer el contacto. Se establece que este contacto debe ser de manera insistente,
Por lo tanto, da cuenta que no un mero contacto o aproximación ocasional o casual puede dar lugar a esto. Y en segundo lugar, como señalaba, se establecen 4 figuras taxativas de cómo se puede dar, que es a través de un seguimiento, a través de establecer o intentar establecer un contacto con ella, si la llamara a su teléfono o si se enviaran comunicaciones por cualquier medio. Uno podría preguntarse a propósito de estas 4 modalidades por qué aparece de una manera distinta el llamar a su teléfono, si ya está el hecho de intentar establecer contacto con ella. Muchas veces puede ser que una persona quiere insistentemente llamar, pero no contactarse con ella. Es solamente llamar, la persona contesta y puede colgar. No hay una intención de establecer un contacto, sino simplemente de hacer operar el teléfono celular, y por eso se establece como una categoría aparte. Lo que sí contempla en este tipo penal especial es la situación particular de un menor de 18 años, donde se altera lo que tiene que ver con la carga de la prueba en orden a presumir que existe una voluntad contraria cuando la persona a quien se acosa es un menor de edad y este acoso se hace por cualquier medio electrónico de comunicación. Acá sí hay una especificación respecto del uso de medios electrónicos respecto de un menor de edad. No obstante, insisto, aquí el delito lo que establece es sancionar cuando hay una afectación de la vida privada de la persona de carácter grave, independientemente del medio empleado, independientemente de los fines, sea con fines sexuales o con cualquier otro fin. Eso no es una materia de prueba, sino que lo que basta es que en virtud de este contacto insistente se afecta gravemente las condiciones de la vida privada de la persona. Se establece como una pena general la pena de 61 días a 3 años que corresponde al presidio menor en su grado mínimo. Perdón, mínimo a medio, que corresponde a 61 días a 3 años. En segundo lugar, presidente, el proyecto establece la figura conocida internacionalmente como el doxing, que está titulada en el proyecto de ley como la difusión no consentida de datos personales o de registros de imágenes o sonidos. Y en este caso, lo que se sanciona es una difusión no consentida de datos personales o registros de imágenes o sonidos que se realiza con la intención de posibilitar el acoso por parte de personas indeterminadas en contra de una persona determinada, cuando dicha información es idónea para cometer este acoso. Es decir, hay una difusión de datos que corresponden a datos categorizados como personales y que se hace con una intención específica, que es que se posibilite el acoso que está ya sancionado en el artículo anterior propuesto por el proyecto, de manera que se establece una difusión que no es una mera exhibición. Vamos a ver después que a propósito del artículo siguiente hay una definición de difusión, que es básicamente una comunicación a un número considerable de personas y no la exhibición simplemente de una persona a otra. Por lo tanto, tiene un efecto expansivo respecto a la revelación de estas imágenes, y lo que lo caracteriza, como bien señalo, es la intención específica de posibilitar el acoso por parte de personas indeterminadas. No una difusión con simplemente un fin de degradar a la persona, sino que a propósito de esa difusión se produzca el acoso. Es por ello que además el delito establece una agravación de la pena, porque establece una multa en términos generales, pero si a propósito de esta difusión de los datos personales produce efectivamente un acoso respecto de la víctima, la pena entonces aumenta ya a una pena privativa de libertad, que es presidio menor en su grado mínimo, es decir, una pena de 61 a 540 días. Esto no es una responsabilidad penal por hechos objetivos, sino que, insisto, acá la difusión fue hecha ya con el ánimo de que se produzca el acoso. Por lo tanto, tiene lógica hacer un agravamiento de la pena en el caso de producirse finalmente la figura del acoso. Un tercer tipo penal, presidente, está contenido en el artículo 3º de este proyecto de ley, que tipifica y sanciona la exhibición y difusión no consentida de material sexual. Esto es conocido en derecho comparado en general como el hate porn o el revenge porn. Acá hay varias iniciativas legales también actualmente en discusión que de manera similar, pero con redacción distinta, en todo caso en algunos conceptos relevantes, intentan tipificar este mismo fenómeno, que básicamente sanciona a quien exhibe registro de imágenes o sonidos de una interacción sexual que involucra a otra persona, o imágenes de partes íntimas desnudas de otro, pero lo importante es que han sido obtenidas esas imágenes con el consentimiento de la persona, pero bajo una expectativa reconocible de que no sean exhibidas a terceros. Se establece una pena
de 540 días a 3 años, que corresponde a un presidio menor en su grado medio, en caso de exhibición, pero acá sí tiene una agravación en caso de difusión, que es, insisto, para lo que está establecido una definición específica en el proyecto, que consiste en ser exhibida a un número considerable o indeterminado de personas, y en ese caso la pena ya queda en un grado superior, es decir, de 3 años a 5 años. Como bien señalaba, presidente, esto también ya está hoy en día en discusión en algunas iniciativas parlamentarias. Después podemos explicar en detalle cuáles son las diferencias de redacción en este tipo penal, que creemos que son mejor redactadas en orden a la precisión de la figura, particularmente el proyecto precisamente de derecho a la mujer a una vida libre de violencia, y los boletines que han sido fusionados, el 11.923 y el 12.164, que han sido aprobados por la Cámara de Diputados, pero el fenómeno es el mismo. Hay un consentimiento de la persona en orden a ser grabada o captada, ya sea en una interacción sexual o en sus partes íntimas, pero siempre bajo una expectativa razonable de que eso no sea exhibido a terceros. Y esto independiente si había una relación afectiva, una relación de largo tiempo. Lo importante es que al momento de la captación de las imágenes estaba esta expectativa razonable de no difusión a terceros. Finalmente, presidente, además de estos 3 tipos penales que se proponen, hay una agravación en el Código Penal, particularmente a propósito de los delitos contra la intimidad, que están en el artículo 161A y 161B. En el artículo 161A, el Código Penal sanciona, en términos generales, porque se ponen distintas hipótesis, pero lo que es la captación, interceptación, grabación o reproducción de conversaciones de carácter privado. Sanciona además a quien difunda esas conversaciones. Ahora bien, el artículo 161B lo que señala es que establece una pena más grave, particularmente una reclusión menor en su grado máximo y una multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales, cuando quien pretende, al que pretende obtener la entrega de dinero, de bienes o la realización de cualquier conducta mediante cualquiera de los actos que ya están sancionados en el artículo 161B. O sea, hay una especie de chantaje respecto a exigir dinero o exigir la realización, y esto es importante, de cualquier conducta. Por lo tanto, no necesariamente está vinculado a una finalidad económica, a cambio de no proceder a esta captación o a esta difusión de imágenes. Lo que hace el proyecto es establecer un inciso segundo en este artículo 161B, cuando quien es afectado por esta conducta corresponde a una persona menor de 18 años, y básicamente lo establece como un agravante especial. Esto es establecer una pena que aumenta en un grado respecto a la figura general del 161B. De esta manera, presidente, entonces, el proyecto, insisto, establece 3 delitos que hoy en día no están establecidos en nuestra legislación. Son figuras donde se cubren situaciones que hoy en día claramente se están produciendo, donde la práctica lleva necesariamente a intentarlos acomodarlos en otras figuras penales de menor intensidad, que no están pensadas para estos fenómenos, y por lo tanto se cubren estos vacíos de punibilidad, y por lo tanto estamos obviamente disponibles para poder escuchar todas las sugerencias y comentarios. Hay bastantes desafíos a nivel de tipificación, de regular precisamente estas figuras, y de manera que no sea un alcance ni por un lado excesivo a otros fenómenos obviamente que no queremos punibilizar, pero por ende que también puedan cubrir estos vacíos, presidente. Gracias. Muchas gracias, don Sebastián Valenzuela. Le ofrezco la palabra al ministro, si quiere reforzar algún punto especialmente. Gracias, presidente. Disculpen el atraso. Fui al Senado y se demoró más el Senado que... Suele ocurrir, ministro, Suele no se ocurrir. preocupe. Solo quiero agregar que efectivamente este es un tema que nosotros estábamos trabajando dentro del anteproyecto de Código Penal. Pero distintos hechos que ocurrieron en nuestro país en el último tiempo hicieron pensar al gobierno y al presidente en particular que era conveniente adelantar este debate, entendiendo que lo que aquí se acordare en una legislación que se pudiera publicar se incorporará después como tal en el código. Por lo tanto, es una discusión adelantada que tenemos respecto a una materia que, como se ha explicado, incide en situaciones que hoy día desgraciadamente están ocurriendo con mucha más frecuencia de la que uno pensaba.
la tecnología ha generado, como todos los instrumentos, bienes impensables para la humanidad. Y probablemente la forma de vida que tenemos solo es posible gracias a la tecnología. Pero eso no significa que la tecnología no genere también, por su uso indebido, riesgo en las relaciones humanas. Y quizás donde más se ha notado el mal uso de cierta tecnología, de ciertos medios digitales, ha sido en su abuso respecto de mujeres o de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto ha parecido razonable introducir estos tipos penales para cautelar y proteger a las personas en forma especial respecto de esta situación. Es cuanto yo quisiera agregar para permitir a través del debate cualquier aclaración que se quisiera hacer, pero lo más importante es señalar que el concepto de estos tipos penales, como ocurre con otros, ¿no? También hay otras figuras penales que se han incorporado en el anteproyecto de Código Penal que reflejan vacíos que hoy día existen, pero no los vamos a discutir todos antes de, salvo este que nos pareció por su prioridad de mayor urgencia. Gracias, ministro. Le ofrezco la palabra al diputado Gonzalo Fonsalía. Gracias, presidente. Bueno, valorar este proyecto, señalar también que nosotros en la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobamos y se votó ya en sala, también está votado, aprobado, un proyecto justamente que regulaba el tema de las imágenes no consentidas o consentidas, pero no consentidas para su exhibición o difusión. Y lo vimos latamente porque definimos un poco ciertos términos que en este proyecto me preocupan. Yo soy bien enemigo de dejar a la interpretación del Poder Judicial ciertos términos que muchas veces tienden a ser interpretados de una manera bastante asombrosa. Entonces, por ejemplo, en el artículo primero, el acoso, cuando se habla contra la voluntad expresa, a mí me gustaría, Sebastián, que fuéramos un caso práctico. ¿Qué es lo que debería entender un juez cuando yo digo contra la voluntad? O sea, porque si yo leo este artículo, estaríamos todos presos. Especialmente el diputado Alessandri, que se casó viejo. Oiga, pero en el fondo, claro, ¿qué es la voluntad expresa? O sea, si yo voy a un tribunal finalmente y quiero defender a una persona que se sienta acosada, que la siguieron, ¿qué es lo que se entiende contra la voluntad expresa? O sea, la persona me envió un mail y quedó expresamente establecido que no la llamara, que no la contactara, fue verbal y hay testigos. A mí me gustaría definir eso porque finalmente podemos legislar una ley que en la práctica sea o no aplicable o sea con unas interpretaciones que claramente quedaría casi prohibido ser caso de una mujer porque podría ser constitutivo de acoso. Entonces yo estoy a favor de este proyecto, pero creo que y eso es lo que el trabajo que hicimos en la segunda parte de la Comisión de Seguridad, que es definir muy bien esto. Perfecto. Para que sea claro cuándo estamos en presencia de acoso y cuándo estamos en presencia del llamado cortejo. Y lo segundo también en el artículo 3, cuando la persona consiente que se grabe la imagen, pero no que se difunda ni que se exhiba. Nosotros definimos, yo no me acuerdo ahora, pero un término de en el ámbito de la privacidad, o sea, en el ámbito que se entiende que hay privacidad. Acá habla de bajo la expectativa reconocible. Yo encuentro que es bastante abierto. ¿Qué se entiende bajo la expectativa reconocible? O sea, yo entiendo que si yo estoy en un lugar privado, en una habitación, en mi casa, en fin, o en un hotel, en fin, y entiendo que hay cierto grado de privacidad donde accedo a que se tomen imágenes de una relación, en fin, entiendo que estamos dentro del ámbito de la privacidad, pero no sé, creo que está un poco abierto, muy ambiguo, como que da una interpretación que puede ser bastante disímil de lo que quiere el proyecto regular. Entonces, bajo la expectativa reconocible. Por eso que me gustaría, finalmente, estas cosas ayudan, creo yo, mi humilde opinión, que creo que finalmente estas cosas hay que llevarlo al caso práctico. Una persona que llega, como a nosotros nos pasa de repente como diputado, llega a plantearnos un problema que muchas veces tiene un problema legal.
¿cómo de alguna manera uno, en el caso práctico, uno debiese decir ya, si yo voy al tribunal ejerciendo una acción en base a esta ley que tendríamos promulgada, ¿cómo de alguna manera el juez debiese considerarla y tramitarla? O sea, ¿cómo comprobamos efectivamente que se configuró el acoso, que esas imágenes fueron voluntarias, pero jamás la persona me autorizó a difundir? Creo que me gustaría ahí que precisáramos, no un tema quizá yo creo que tan fácil de llegar y despachar. Pues nosotros por lo menos en el ámbito de los artículos 2 y 3 nos demoramos bastante en la Comisión de Seguridad. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Yo estoy profundamente partidario de legislar sobre esta materia. Creo que efectivamente es un ámbito nuevo de las relaciones interpersonales, donde efectivamente hemos visto casos bastante graves y por tanto meritan preocupación de los poderes colegisladores. Pero creo que no da para tabla fácil despacho, para ser bien honesto. Porque creo que efectivamente el diputado Fuenzalía en el clavo en el sentido de que los tipos penal, el tipo penal o los tipos penales no son suficientemente bien descritos en la norma. Y la ambigüedad y la vaguedad puede dar efectivamente para una de las dos hipótesis que planteó el diputado Fuenzalía, o para uso o para desuso. Voy a poner un ejemplo. En todos los casos se pide a la víctima manifestar de manera expresa que no desea establecer ese contacto. ¿Cómo lo hace? ¿Por escrito? ¿Verbalmente? ¿Antes de que suceda, de que pueda calificarse de acoso? En fin, y en toda la hipótesis, ¿no? En el que intentar establecer contacto con ella, llamar a su teléfono, enviarle comunicaciones por cualquier medio, ¿qué tiene que hacer? ¿Responderle expresamente, por ejemplo, vía el correo que no desea mantener contacto? O sea, está obligado a una actuación, a un acto, a un hecho, a generar un hecho que permita establecer la hipótesis o alguna de los elementos del tipo penal. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que avanzar en esta materia, pero me da la impresión, insisto, que no da para tabla fácil despacho, porque creo que el proyecto tiene deficiencias significativas que pudiesen prestarse para que la ley no sea útil o para que la ley posibilite abusos. Particularmente lo que dice en relación con el principio de legalidad respecto de la debida y correcta y exhaustiva descripción del tipo penal. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Diputado Tomás Hitch. Gracias, presidente. Coincido que es un tema sobre el cual efectivamente me parece que es importante legislar, pero del proyecto surgen varias dudas por la ambigüedad que tiene en lo que ya se ha mencionado respecto a la voluntad expresa en primer lugar, pero hay otros puntos que me parece importante tratar de aclarar. El artículo 1 y 2 no se refieren explícitamente a temas sexuales, digamos, sino que se habla en términos generales. Y mi reflexión es qué tan generales son, hasta dónde estamos llegando, porque quien llamare a su teléfono, bueno, estoy pensando en los call centers de inmediato, los cobradores telefónicos, etcétera. ¿A quién se sanciona? ¿A la telefonista? ¿A la que me llama? ¿A la señorita que es la que efectúa el llamado, que siempre nos explica que no tiene nada que ver, que le pasan un listado? ¿O a la empresa? Y esa empresa, ¿cómo efectivamente se prueba que me ha estado llamando reiteradamente a pesar de que hemos solicitado que no lo haga? Entonces, ¿hasta dónde llega? El que enviare comunicaciones por cualquier medio, ahí tenemos el caso del spam, del bombardeo, ¿no es cierto?, de publicidad no solicitada. Se repite de nuevo el mismo caso, es decir, ¿contra quién es? Aquí muchas veces son empresas las que están ejerciendo este verdadero acoso, que, insisto, no es en este caso un acoso de tipo sexual, pero sí de invadir la privacidad, la intimidad de las personas. Afectando con ello gravemente las condiciones de su vida privada. Es decir, creo que se cumple esa condición que se menciona al comienzo. Por otro lado, en el artículo 2, ¿qué pasa con las ventas de base de datos? Que hoy día es una práctica lamentablemente muy común. En fin, supermercados, farmacias, ISAPRE y cientos de otras organizaciones comerciales tienen nuestros datos y es claro que los comercializan, los utilizan y justamente esos son utilizados luego para que otros nos bombardeen y nos acosen. Nuevamente la pregunta, ¿quién es ahí el que está cometiendo el delito y cómo hace una persona individual para efectivamente poder decir que no hubo voluntad expresa al respecto? Hay un caso incluso opuesto. Una mujer, ahora ya hablando del tema ya directamente sexual,
sufre acoso sexual, sube la foto del acosador, esa persona empieza a recibir llamadas, emails, etcétera. Entonces ahora resulta que es ella, la que fue acosada, la que según esto va a estar cometiendo el delito, digamos, y va a estar siendo perseguida penalmente por haber denunciado, ¿no es cierto?, en este caso haber publicado la imagen, por ejemplo, de esta persona, de este acosador. En el artículo 3, la reflexión que tengo es que cuando se habla de imágenes de partes íntimas desnudas, sí, está bien, uno puede considerar que ahí hay una situación de acoso, pero muchas veces las imágenes no son de alguien desnudo y sin embargo claramente una situación de acoso. Puede estar en ropa interior, puede estar en cualquier situación en que no está completamente desnuda la persona, pero evidentemente se está violentando su intimidad. Entonces me parece que del modo que está planteado acá es tremendamente restrictivo respecto a muchas otras situaciones en las cuales lo que se experimenta es que efectivamente hay una exhibición y difusión no consentida de material sexual. Insisto, aunque no esté la persona desnuda, pero puede ser en ropa interior o en cualquier otra situación. Entonces creo que eso habría que ampliarlo y precisarlo al mismo tiempo mucho más. Gracias, diputado Hitch. Tiene la palabra la diputada Camila Flores. Y después usted. Gracias, presidente. Primero, sí. Yo concuerdo, es que este es un proyecto más complejo de lo que uno esperaría. Yo creo que no va a dar una discusión tan simple porque es un tema delicado. Y desgraciadamente hemos visto en el país cómo situaciones sumamente gravosas y que generan precisamente una indefensión tremenda porque al parecer no hemos estado a la altura de la realidad que va avanzando mucho más rápido de lo que nosotros como legisladores nos debiésemos poner en el caso. Y yo creo que analizando en particular el caso Nido que se mencionaba acá y otros tantos más, una de las principales dificultades que tienen este tipo de delitos es precisamente la prueba. ¿Cómo poder probar? Yo coincido también con el diputado Fuenzalía cuando dice, contra más amplio uno pueda dejar determinados conceptos, quizás es más perjudicial para la víctima. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, ¿cómo una mujer puede probar o cómo debiese poder probar que efectivamente no le dio el consentimiento a un tercero respecto de la difusión de fotografías, de videos? ¿Cómo yo pruebo? ¿Basta solamente el testimonio de la persona que ha sido agraviada en sus derechos? ¿Se requiere otro mecanismo más? Yo creo que esas son situaciones que debiesen quedar resueltas en esta misma ley, ya que estamos teniendo la oportunidad de legislar. Lo mismo, el acoso. ¿Qué entendemos por acoso? Quizás un concepto que puede tener una parte subjetiva, también una parte objetiva. Lo definimos, vale la pena quizás entrar, por su intermedio presidente el ministro, en definir, en dar a lo mejor un concepto de esto. Porque claro, para un parlamentario o para una persona, cualquier ciudadano se puede sentir acosada, ¿cierto? Porque va en una micro, en el metro en Santiago y se siente acosada como una persona la mira, como se acerca a ella, ¿cierto? Como tiene algún tipo de roce, ¿cierto? Físico, pero también el simple hecho de los mensajes de texto que le envía una compañía telefónica o, en fin, ofreciendo determinados productos, eso también se puede entender como una especie de acoso. Y en ese sentido, ¿a quién vamos a responsabilizar solamente, por ejemplo, las personas naturales? Uno podría perseguir a lo mejor a la persona jurídica, que puede ser una empresa que está detrás, que está dando una instrucción para poder, en definitiva, realizar una acción que a un tercero le parece cierto que puede sentirse acosado. Yo creo que es complejo. Y para fácil despacho creo que debiésemos a lo mejor discutirlo un poco más, resolviendo al menos estas dudas que yo creo que la mayoría de los miembros de esta comisión tenemos. Evidentemente todos queremos avanzar, los casos que han estado ocurriendo en nuestro país son francamente horrorosos, pero tampoco por sacarla rápidamente vamos a hacerlo a media. Gracias, presidente. Gracias, diputada Flores. Para cerrar, el diputado Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Felicitaciones por su elección. Con abrumadora mayoría. Presidente, efectivamente este es un tema muy importante
sobre el que tenemos que legislar, los expertos dicen que las redes sociales son la nueva vía pública. Si antes le decíamos a los niños o a los jóvenes, cuidado con ir a la plaza, cuidado con salir a la calle, hoy día los padres tenemos que decir cuidado con entrar a las redes sociales, porque ahí pueden ser víctimas no solo de estafas, de robarle dinero, sino que también de abusos, venganza, ciberacoso, etcétera. Por lo tanto, la importancia de legislar en este tema es compartida y está clara. Yo no sé si es práctica de este Congreso, quizás el ministro lo sabe mejor que yo, o incluso los diputados más antiguos, de cuando se presenta un proyecto poder recopilar todos los otros proyectos sobre el tema que están sobre la mesa. Quizás pedirle al secretario que pueda hacer una recopilación y nos pueda hacer llegar a los diputados, tanto por rapidez y eficiencia legislativa, como también para comprender lo que se ha estado viendo en otras comisiones. Me tocó trabajar junto al diputado Fuenzalía el año pasado largamente en un proyecto muy parecido a este. Fue una discusión muy provechosa, donde se fusionó finalmente un proyecto del diputado Carter, entre otros, con uno de la diputada Orsini, y pudimos aprobar ese proyecto y fue despachado de la Cámara de Diputados. Ya se fue al Senado. Creaba tipos penales nuevos, atacaba la cibervenganza, el ciberacoso, y ese proyecto ya está en el Senado. Entonces quizás una buena fórmula es ponerle indicaciones por parte del Ejecutivo a ese gobierno, a ese proyecto de ley. Y efectivamente comparto con lo que se ha dicho aquí respecto al artículo 1, que queda tremendamente abierto, con el artículo 3, también lo mismo, que podamos, ojalá, no quedar sujetos a la interpretación de los jueces y también que la prueba sea algo posible en la práctica. Esto del consentimiento expreso me deja muchas dudas. Ojalá aprovechemos tanto el proyecto de la diputada Orsini con el nuestro que se fusionó, como otros que pueden estar dando vueltas en las distintas instancias de discusión legislativa y podamos sacar adelante, aprovechando esos 4 meses de discusión de la Comisión de Seguridad, un buen proyecto que nos proteja de esta nueva vía pública. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Leo Soto. Presidente, bueno, saludar al ministro, a su equipo que lo acompaña. Manifestar en primer lugar que concuerdo con los que dicen que esto no es materia de fácil despacho. La definición de un tipo penal nunca ha sido fácil. Y particularmente cuando entramos en los bordes de definición de lo que es el maltrato, el abuso sexual, en definiciones que incluso tienen que ver con medios tecnológicos. Súper complejo. Acá me parece que la tarea más fácil va a ser, me imagino, el artículo 3º, que tiene que ver con la exhibición y difusión no consentida de material sexual. Por la especificidad, por la connotación que tiene, describir el tipo penal pareciera que no es tan complejo. Definir la penalidad un poquito más, porque hay que compararla con otras escalas de otros delitos parecidos. El artículo primero se ve bien complejo. El acoso, como verbo rector, porque lo que se quiere acá penalizar es el acoso, es hostigar, molestar. Esa es la acción, digamos. Yo sé que hay bastante episodios en la realidad donde el hostigamiento y la molestia a veces lleva a consecuencias terribles. Pero el verbo es en eso, solo eso, digamos, hostigar, molestar. Y lo quiero comparar con otro proyecto de ley que tratamos hace un par de años, que es el de maltrato a niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad, que fue una moción que lideró el presidente Matías Walker, y participamos varios de los que estábamos acá. Y en ese proyecto de maltrato, que se refiere a maltrato corporal a niños, niñas, adolescentes, también tratos degradantes, la penalidad, por ejemplo, que nosotros establecimos ahí, es de prisión y multa, prisión, o sea, menos de 60 días, en cualquiera de sus grados, y multa. Acá, cuando se está tratando de definir el tipo penal de acoso, se establece que la pena va a ser de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a 540 días. Una penalidad muy superior al maltrato. Y yo no sé, me tiendo a pensar que el maltrato es más grave que el acoso. Y esa es una discusión que habrá que darse. Cuando hablábamos de los casos de maltrato de adultos a menores de edad, con
tironeos de pelo, arrastrar por el suelo, o trato degradante de personas que tenían a otras personas en situación de discapacidad en gallineros por año, de personas que padecían demencia. Esos eran los delitos que nosotros tratábamos de penalizar. Y la sanción que establecimos en las dos cámaras fue máximo 60 días. Y aquí se parte 61 días, 540 días. Entonces, la proporcionalidad de las penas es un tema que también habría que revisar. Yo creo que no está... no sé, hay que buscar asentar estos tipos penales en la escala de penas haciendo algo razonable. Más todavía cuando empezamos a ver todas las dificultades para poder definir concretamente cuáles son las conductas. Y aquí me sumo a lo dicho por varios parlamentarios en cuanto a que las conductas objetivas son seguir a una persona, ni siquiera tener contacto, seguirla, o llamarla a su teléfono. Y cuando lo comparamos con otros tipos penales no parece tan claro la gravedad de una cosa o la otra. Ahora, cuando uno le agrega la insistencia y que afecte gravemente las condiciones de su vida privada o la voluntad expresa en sentido de no autorizarlo, uno va adquiriendo otra connotación, pero son situaciones bien subjetivas que no es fácil de configurarla de manera objetiva más allá de toda duda, digamos. Yo creo que el tipo penal de acoso, yo estoy totalmente de acuerdo que lo legislemos, pero quizás deberíamos circunscribirlo a algunos objetivos específicos. Porque cuando lo plantea uno de manera tan amplia, donde están las cobranzas telefónicas, no sé, la amistad insistente, en fin, uno finalmente termina... Sí, hay personas que establecen alguna personalidad que domina sobre otra y se produce una cierta obsesión. Sí, cierta obsesión, que es una patología, digamos, psicológica, o podrían serlo. O sea, sí, hay amistades bien obsesivas, claro, que no permiten... ¿Ha escuchado esa expresión, por diputado? favor. No. Va muy bien el diputado Soto, así que dejemos que concluya. Bueno, yo solo, digamos, distintas circunstancias que pueden lindar con estas y que pueden ser de otra naturaleza. Pero abierto completamente a legislar, es una tarea, un desafío. La comisión yo creo que debería estar disponible a entrar a esto, porque es necesario, pero con mucho cuidado y ese es el punto que quiero destacar hoy día, no como tabla de fácil despacho. Muy bien, gracias, diputado Soto. Antes de darle la palabra al ministro que quería contestar las preguntas, a ver, claramente estamos excedidos en el tiempo de fácil despacho, pero se ha producido un debate muy interesante, muy ilustrador. Hay consenso respecto de si se cumple o no la exigencia del principio de tipicidad respecto al contenido del proyecto. Hay dudas razonables respecto de las diferencias respecto de otros proyectos aprobados, como el que señalaba el diputado Fuenzalía, que fue despachado de la Cámara al Senado el 10 de enero recién pasado. Lo decía el diputado Alessandri también, que sanciona como delito el subir imágenes, audios o videos con contenido sexual sin consentimiento cuando sean obtenidos en la intimidad. Está, en fin, el proyecto ciberacoso, que también fue aprobado en su oportunidad. Está el proyecto de maltrato, lo decía el diputado Soto y también lo decía el asesor Sebastián Valenzuela, que de alguna manera recoge algunos elementos del proyecto. En fin, está el proyecto que sanciona el acoso sexual callejero, que lo vimos en su oportunidad también en la Comisión de Seguridad Ciudadana. También está el diputado Gonzalo Fuenzalía, que despachamos de la Cámara hace varios años. Entiendo que recién el Senado está viendo y despachando ese proyecto con algunas modificaciones. Va a volver ese proyecto probablemente a la sala y a esta comisión también para un informe. Entonces, le doy de inmediato la palabra al ministro, pero ¿qué les parece desde ya si le pedimos a la Secretaría, tal como se sugirió, y a la Biblioteca del Congreso también, que pueda hacernos un informe comparativo, ¿no es cierto?, respecto de este proyecto con estos otros proyectos que ya han sido despachados por esta Comisión de Constitución y por la sala, ¿les parece? De manera de generar después un segundo debate con más tiempo, eventualmente invitar a algún
profesor de Derecho Penal y tener un debate más acabado y recibir también las sugerencias del propio Ejecutivo, que a lo mejor podemos trabajar en conjunto alguna indicación que pueda satisfacer todos aquellos complementos de los tipos que no han sido de alguna manera tratados en los proyectos antes referidos. ¿Les parece? Tomemos acuerdo por mientras, ¿o no? De pedir ese informe a la Secretaría, a la Biblioteca, así se acuerda. Señor Ministro, tiene la palabra. Presidente, voy a tratar de ser muy breve porque entiendo perfectamente el tenor de las inquietudes que se han manifestado por, yo diría, todos los que han intervenido respecto de este proyecto. Porque efectivamente se trata de entrar a tipificar conductas que hasta hace muy poco no estaban consideradas como propias de un reproche penal, cuando más eran de un reproche social, cuando alguien hacía una actitud de acoso muy insistente o obsesivo, merecía una reacción de naturaleza social. Pero el agravamiento de las situaciones y cambios culturales muy profundos, como es la equidad de género, como es el rol de la mujer, ha hecho que este tipo de conductas cambie de su naturaleza y de su jerarquía, y que hoy día se hable en muchas legislaciones de tipos penales. Son figuras que, se llama stalker, se llama doxing, se llama revenge porno. O sea, estos tres tipos que propone este proyecto corresponden a tipos penales que ya se han instalado en otras legislaciones. Y los menciono en inglés solamente para marcar que no es una creación nuestra. Es una materia que yo siento, y creo que todos lo compartimos, tenemos que legislar. Yo, ni nadie en el gobierno quiere acelerar esto de una manera equívoca para producir precisamente tipos penales que se presten para interpretaciones judiciales inadecuadas. Sin embargo, yo creo que la naturaleza del problema obliga a que tengamos una reacción. Quizás, no sé si aprobar la idea de legislar sea una buena sugerencia para entrar a analizar en forma más pormenorizada cada uno de los tipos y poder trabajarlos en forma precisa. Puede ser una alternativa que la sugiero, no sé cómo quiere trabajar este proyecto a la comisión, pero a lo que voy es a la idea de poder dar una señal pública de que el Congreso está tomando este asunto en forma fuerte, porque podemos entrar al detalle. Sebastián puede entrar a precisar, él es un buen penalista, y ver cada uno de los tipos, cómo poder corregirlo, por qué se explica, cómo se diferencia o dónde están las correlaciones con otros proyectos. Pero aquí lo que yo creo que necesitamos es dar una señal potente de que este tipo de conducta, sobre todo el uso de los medios tecnológicos para abusar respecto de otras personas, para hacer un bullying, porque también es otra expresión nueva, ¿no? Que también se ha ido tipificando como delito. Lo que parecía una molestia entre cabros chicos en el colegio, hoy día se convierte en una conducta que cuando pasa a ciertos niveles se convierte no en penal porque son niños, pero en el caso de que sean adolescentes puede serlo. Y por tanto es a eso a lo que yo quisiera concentrarme. No tengo, al contrario, me parece bien que se busquen más antecedentes y que se traiga algunos asesores que puedan ayudar a la precisión y a la tipificación, pero ojalá que pudiéramos dar una señal que el Congreso quiere hacer suyo este rechazo, este repudio a nivel penal de este tipo de conductas que están contenidas en este proyecto. Gracias, ministro. Diputado Marcelo Díaz. No, brevemente, presidente. Yo quisiera más bien sugerirle al gobierno que acoja la propuesta del diputado Alessandri, del diputado Fuenzalía, porque ya la Cámara hizo un trámite respecto de un proyecto que tiene bastante similitudes y probablemente tiene algunas diferencias, pero que puede ser resuelto vía indicación. Eso creo que ahorraría un trámite legislativo. El de ciberacoso que despachamos el 10 de enero pasado, o el otro proyecto que ustedes mencionaron, que fue, no sé si el mismo, pero hay varias iniciativas que están bastante más avanzadas que esta, y yo creo que para esta comisión que está tan sobrecargada, yo creo que sería mucho más apropiado que el Ejecutivo evaluara, si lo estima pertinente, por cierto, está en su derecho a insistir en este proyecto,
acoger la sugerencia de los diputados Fuenzalía y Alessandri. Gracias, presidente. Muy bien. Sebastián, usted vio el debate y la idea sería, ya no en esta sesión, porque estamos excedidos del tiempo de fácil despacho y desgraciadamente ni aún la idea de legislar podríamos aprobarla, pero aprovechemos la oportunidad de las buenas sugerencias que se han hecho, con el objeto de ver, también lo va a hacer la Secretaría, la Biblioteca del Congreso, cuáles son aquellos aspectos complementarios que no están considerados y tratar de hacerse cargo también de las observaciones respecto de la afectación del principio de tipicidad, que hay varias dudas transversales respecto de eso. Sebastián, por favor. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, desde luego agradecer también las inquietudes que transmite la comisión respecto de este proyecto y particularmente en lo que se centraba ahora principalmente en la figura del acoso por lo novedoso y por lo omnicomprensivo, diría yo, que es la figura, porque normalmente, y lo mencioné anteriormente, las iniciativas que han habido al regular al acoso han estado principalmente vinculadas a los fines por los cuales se realiza el acoso y no al resultado que produce en la persona, que es un cambio completo de enfoque de cómo se está tipificando acá, que es un modelo, por ejemplo, que ha seguido el caso de Suiza y que es el modelo además que está propuesto en el anteproyecto de Código Penal, que es el que está publicado en la página, que es el que han venido trabajando sucesivas comisiones de penalistas desde el año 2013 en adelante, y que toman textualmente esta propuesta respecto del acoso. ¿Por qué menciono esto? Porque en primer lugar no se sanciona la figura de acosar, se sancionan 4 conductas específicas, que es seguir a una persona, que es contactarla o intentar contactarla, y en fin, vienen 2 más. Lo que quiero decir es que no hay una tipificación general de molestar a una persona. Son 4 formas muy particulares y definidas en el proyecto. Y en segundo lugar, no solamente se establece lo de la voluntad expresa como un requisito para que opere el tipo, voy a hacer una breve explicación después de eso, pero sino que se sugiere que sea insistente, pero el cambio más fundamental, y es lo que distingue del maltrato, y porque hay una pena menor, y lo mencioné antes, este es un delito de resultado. Lo que se sanciona no es acosar, lo que se sanciona es que en virtud de un acoso se afecta gravemente las condiciones de la vida privada de una persona. Y esa es la diferencia principal con el maltrato, donde se sanciona una conducta. Aquí se sanciona que en virtud de esa conducta se termina produciendo un resultado tan grave como ese y por ende hay una diferencia de penalidad. Por eso explica que muchos de los casos hoy en día de acoso se llevan a maltrato, pero las penas terminan siendo sumamente bajas para la figura en la que se está pensando. Y por lo tanto hay que tener presente eso como un elemento estructurante respecto a la figura de acoso y que lleva precisamente a prescindir de cualquiera sea la finalidad. Normalmente uno piensa en fines sexuales por los cuales se puede acosar a una persona, pero los fines pueden ser variados. Se ha señalado a propósito de esto el caso de empresas que podrían caer en esta figura. Y nuevamente insisto, porque se está pensando en la afectación de la persona y hay que llegar a establecer obviamente esa afectación al nivel de ser una conducta que produce una afectación grave respecto a esa vida privada. La pregunta es si responde la empresa o no. Esto viene solucionado por criterios generales respecto a quién tiene el dominio del hecho. En el caso de un telefonista, no es la telefonista la que tiene el dominio del hecho, ella recibe instrucciones. Por lo tanto, son las personas que en un poder de organización pueden llegar a determinar esa conducta, ¿ya? Y eso, insisto, está solucionado por normas generales. Esto no implica, desde luego, obviamente, que abrir la discusión y tener la opinión de distintas penalistas sobre la materia. Las personas jurídicas per se, en nuestro modelo actual, no responden por este tipo de delitos porque, como bien saben, tenemos un modelo taxativo y un catálogo taxativo que hasta el momento vamos en 9 delitos. Sin perjuicio que el nombre de la ley todavía se quedó en 3 delitos, vamos en 9 actualmente. Y por lo tanto la ley tiene que, cada vez que se produce una legislación específica, incorporarlo en la ley 20.393. Eso también, desde luego, es algo de las propuestas que están actualmente en el anteproyecto de Código Penal, que es no establecer un catálogo de delitos, sino que vincularlos al giro de la empresa. Una empresa, por ejemplo, tributaria o contable, no tiene por qué tener modelos de prevención vinculados a delitos de contaminación medioambiental. Pero es una empresa que se dedica a la minería. Por lo tanto, lo que está pensado a futuro es que las personas jurídicas respondan respecto a los delitos por los cuales es previsible, obviamente, que dentro de su giro se puedan cometer. Ahora, respecto de la voluntad expresa,
es un requisito que se establece donde efectivamente tiene que haber habido una constatación de que la persona rechaza ese contacto, precisamente para no dejarlo en términos muy abiertos. Y uno podría decir, bueno, pero si no hay una voluntad expresa, porque la víctima, por ejemplo, puede estar incapacitada de darla, eso nos puede llevar a una situación de abuso, que es precisamente el elemento constitutivo del abuso. Cuando hay un abuso hay una posición que tiene el autor, de la cual se aprovecha cuando la víctima está incapacitada, por ejemplo, para manifestar ese rechazo, y que por lo tanto puede quedar cubierto por otros tipos penales. Precisamente ese concepto de la voluntad expresa, entonces, es lo que está construido para poder limitar el tipo penal a casos donde la víctima ha rechazado ese tipo de contacto o acercamiento. Y respecto del doxing, también había una duda que establecía el diputado Gil respecto a lo que puede ser la venta de bases de datos. Lo cierto es que acá también hay una colusión, por cierto, con normas que pueden estar asociadas al tratamiento de datos personales y la propia ley de datos personales. Acá hay una situación muy específica que es la finalidad de ese dato, que está vinculado a que se cometa el delito de acoso. Otro tema puede ver efectivamente con lo que tiene que ver con el tráfico de datos personales. Solamente, presidente, y con esto termino, nosotros hemos tenido a la vista también otros boletines, y lo mencionaba, hay varias iniciativas legislativas sobre esto, y particularmente una que se encuentra en segundo trámite, que fue aprobada por la Cámara, que mencionaba el diputado Fuenzalía. Efectivamente toca un punto de los 4 que aborda este proyecto, y que por eso veíamos que era muy difícil de hacer indicaciones ahí, porque nos quedamos cortos en ese proyecto, que son 2 boletines que se han fusionado. Uno de los avances que tiene ese proyecto es que se establece precisamente esta figura del hate porn o el revenge porn, donde se sanciona a quien, teniendo el consentimiento para la grabación de imágenes, las difunde. Y establece además una figura particular que se asimila a un delito de desacato cuando el administrador de un sitio de Internet no acata una resolución judicial en orden a bajar cierto contenido de Internet. El acoso es distinto. El acoso, insisto, no va vinculado ni a fines sexuales ni a exhibición de imágenes, y por lo tanto escapa a las ideas matrices de ese proyecto, porque vuelvo a insistir, acá lo que estamos tipificando es una figura absolutamente más amplia, y que por lo tanto veíamos dificultad en poder indicar dicho proyecto. En todo caso lo recogemos, tenemos algunas diferencias en particular de cómo trata en particular la captación, que la vincula a lugares donde se puede haber producido. Y efectivamente hay un tema que es bastante relevante respecto al requisito de la expectativa que pueda tener la persona que es víctima de este delito. En dicho proyecto se habla que hubiese una razonable expectativa de privacidad. Aquí nosotros hablamos de que hubiese una expectativa reconocible de no difusión a terceros. ¿Y esto por qué? Porque la persona puede tener una expectativa de privacidad en ese momento, pero después puede tener una audiencia respecto de que eso se dé a conocer a terceros. Acá lo que estamos precisando no es respecto de la privacidad del hecho, sino que respecto a que esa imagen que se capta no sea en ningún momento difundible a terceros. Pero son materias obviamente que vale la pena considerar, y que fundaron parte de las modificaciones que se hizo a ese proyecto, que de hecho entró con un artículo y salió con 3. Así que estamos dispuestos obviamente a poder escuchar todas las opiniones y perfeccionar el proyecto, presidente. Gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, entonces el acuerdo que tomamos es que la Secretaría va a emitir un informe, también le cargamos un informe a la Biblioteca del Congreso. Nosotros valoramos la iniciativa del Ejecutivo, el sentido que tiene. No obstante que el Ejecutivo es dueño de sus mensajes, invitamos al Ejecutivo respetuosamente a considerar si por economía procesal a lo mejor no es más propio presentar indicaciones al proyecto que ya fue despachado de la Cámara, que está en el Senado con el objeto de ahorrarnos un trámite constitucional, salvo que el Ejecutivo considerara que no tiene relación con las ideas matrices del proyecto, ¿no? que sería la única explicación. Bueno, antes de entrar al tercer punto de la tabla, el señor secretario va a dar cuenta de algunos reemplazos. Señor presidente, se da cuenta a la comisión que se han recibido recién 2 reemplazos. El diputado Francisco Iguro reemplaza a la diputada señora Paulina Núñez, y la diputada señora Jimena Sandón reemplaza a la diputada señora Camila Flores para esta sesión. Gracias, señor secretario.
Corresponde, de acuerdo a la orden del día, continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, boletín 12.092-7. Si le parece a la comisión, le voy a ofrecer la palabra en primer lugar al señor ministro, con el objeto de que pueda ilustrarnos respecto de algunas indicaciones que se han ingresado con esta fecha, 1 de abril, y que de alguna manera recogen o intentan recoger parte de las observaciones que se habían planteado en esta comisión. Diputado Díaz. Presidente, mire, previamente solo un punto, porque a propósito de una nota que apareció en las últimas noticias del día de ayer, varios de nosotros fuimos objeto de algunas interpelaciones respecto de este proyecto, usted entre otros, porque se entendió de las declaraciones del ministro, yo creo que es un error de interpretación y no es la realidad, pero bueno que lo digamos acá, por ejemplo, que para los finiquitos no se iba a exigir la exhibición de el pago, de estar al día del pago de las cotizaciones previsionales. Entonces hubo una interpretación en redes sociales bastante equívoca, porque esto no cambia las exigencias formales que tiene cada uno de los trámites. Entonces lo quería decir acá, porque entiendo... No, eso fue lo que más se malinterpretó. Entonces lo quería decir acá formalmente. Gracias. Yo no tuve el gusto de leer el artículo, pero le vamos a dar la posibilidad también al ministro de referirse a él y poderlo aclarar. Tiene la palabra, señor ministro. Gracias, presidente. Sí, lamentablemente, a propósito de la inquietud que manifiesta el diputado Marcelo Díaz, efectivamente, no solamente en esa información, sino que en otras informaciones de pronto salen antecedentes que son exactamente contrarios a lo que se está legislando. Por ejemplo, cuando se revisaron las atribuciones que tendrían los fedatarios, una de las modificaciones, la principal modificación que introdujo la comisión, era que los fedatarios pudieran dar fe de las juntas de accionistas de sociedades anónimas cerradas. Yo le expliqué a un periodista exactamente eso y lo que puso fue exactamente lo contrario, que lo que iban a poder hacer los fedatarios era solo dar fe de las sociedades anónimas abiertas, pero que les queda prohibido lo de las sociedades anónimas cerradas. Bueno, lo digo porque ciertamente el periodista no lo hizo de mala fe, a lo mejor yo no me expliqué suficientemente bien, pero son puntos muy específicos que no siempre son bien recogidos y ciertamente nosotros no queremos sino ir detrás de la información, no delante de la información. Hay mucho interés y razonado. Ahora, entrando al grano respecto de lo que planteaba el presidente, efectivamente, sí, claro, no hay cambios respecto de lo que hemos aquí concordado. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo, y yo lo interpreté así, leyendo la nota que la tengo ahí, pero me soplaron al pensar que, por ejemplo, la obligación de, para otorgar el finiquito, tener el pago de las cotizaciones previsionales al día, exhibir el certificado de pago de las cotizaciones al día, está establecido como una obligación para los notarios, no para los fedatarios. Entonces, a lo mejor en algún artículo tenemos que dejar que no haya dudas respecto a este tipo de cosas, pues yo entiendo lo que usted ha dicho. ¿No? O sea, que la obligación es al ministro de Fe. Es al ministro de Fe, porque la ley dice notarios hoy, la ley vigente. Diputado Alessandri, ¿sobre el punto? Gracias, presidente. Además, eso está en la ley Bustos, en el Código del Trabajo. Así es. Por lo tanto, no podría el notario autorizar algo que le está diciendo el Código del Trabajo, que si no es con eso adjunto, no tiene validez el finiquito. Pero vamos a tener en cuenta la observación y la Secretaría especialmente se va a fijar de que se aluda a la expresión genérica del ministro de Fe, omnicomprensivo de la expresión notario y fedatario. Absolutamente, presidente. Absolutamente, presidente. Yo creo que ese es el sentido de las cosas y efectivamente parte del trabajo legislativo es ir viendo dónde se puedan producir algunas inquietudes que van surgiendo del debate y de la discusión. Ese es precisamente el valor que tiene, creo yo, el trabajo que se hace en el Parlamento. Pero yo quería referirme al compromiso que asumimos en la última sesión que hablamos de esta materia, respecto de cómo construir un sistema de fedatarios institucionales que pudiera estar presente en todas las comunas.
Nosotros evaluamos esto y tal cual yo les había manifestado, había sido parte del texto original el que estuvieran en todas las comunas los secretarios de los juzgados de policía local y los oficiales de registro civil, pero que por razones de carácter financiero se había observado esta propuesta y habíamos concluido en la que finalmente llegó los secretarios municipales, perdón, los secretarios de juzgado de policía local y los oficiales de registro civil que un decreto específicamente señala. Pero ya habíamos consensuado, también por las inquietudes que habían manifestado los secretarios de los juzgados de policía local y los jueces de policía local, que en lugar de que fueran eso, fuesen los secretarios municipales. Nosotros ya habíamos presentado una indicación que había sustituido a unos por otros. Y la otra inquietud que quedaba pendiente era cuán extensiva pudiera ser esa presencia. A raíz de la inquietud de la comisión y con el propósito de ir avanzando, entendiendo que precisamente así se construyen los acuerdos, hemos presentado hoy día una indicación que le confiere el carácter de fedatarios institucionales a todos. Perdón, ministro, solamente una cuestión de forma. ¿Todos los diputados tienen copia de la indicación? ¿Esta indicación? ¿Del Ejecutivo? No, No, es que yo agradecería que verificaran si tienen, porque se hace mucho más fácil seguir la exposición del ministro con la copia de la indicación. Perdón, yo ¿ya? creí, no, por cierto, yo creí que todos la tenían en su poder. Ya, por eso me di cuenta que no todos la tenían, por eso hice la acotación. Ya, entonces le pido a Cecilia repartírselo a todos para que puedan seguir más atentamente la exposición del ministro respecto a las indicaciones. Ministro, tiene la palabra. Bueno, como señalábamos, nosotros hemos ya consensuado un acuerdo respecto de la existencia de los fedatarios designados por la Corte de Apelaciones en una cierta proporción que quedamos sujetos a revisarla, si es que los fedatarios institucionales pudieran tener presencia nacional. La indicación que traemos precisamente lo que hace es darle a todos los secretarios municipales del país, es decir, de las 346 comunas de nuestro territorio nacional, la potestad de ser fedatarios en el ejercicio de su función. Y dejamos abierto también, en el mismo tenor como estaba, lo del oficial de registro civil, pero sujeto a un decreto que pudiera darle al jefe superior de cada servicio en aquellas comunas que por distintas razones, geográfica, tamaño, aislamiento, etcétera, no cuenten con una atención suficiente para poder así desempeñarse también en esa calidad. Con lo cual, lo que estamos haciendo es garantizando lo que aquí se había planteado, un fedatario institucional, o por lo tanto de naturaleza pública, en todas las comunas y abriendo la posibilidad, según las necesidades y las circunstancias, que pudieran también los oficiales de registro civil serlo en aquellas comunas donde se estimara necesario. Con eso, entonces, creo yo que podemos cerrar el acuerdo que se instaló la vez pasada, de poder asegurar que esto se consigue. La única limitación que tendría en el ejercicio de sus funciones, como señala, que estaba también contemplada en el proyecto original, es que no pudieran ir en horas de trabajo, por así decirlo, a cumplir funciones fuera del municipio, pero el resto sí, atendiendo los gastos de traslado que correspondan, podrán desempeñarla en otros horarios que los que están señalados en el funcionamiento de cada secretaría municipal. Yo creo que el gobierno ha acogido la inquietud que aquí han planteado con el propósito de asegurar esa presencia que tiene un valor para el acceso de todos a un fedatario que, como lo señala el proyecto, va a cobrar el mínimo del arancel, lo cual ayuda a que eso de alguna manera estabilice o regule los precios frente a las alternativas que pudieran surgir en ese municipio, y tenemos la certeza de que en todas las comunas vamos a tener la prestación de estos servicios. Probablemente en comunas o en lugares muy densamente poblados eso no es tan relevante, sin embargo en comunas más pequeñas eso sí lo es. Hoy día tenemos 129 comunas en donde no van a tener, una vez que se aplique el nuevo decreto, notarías, y por lo tanto en esas comunas la presencia de los fedatarios va a ser muy importante. Vamos a garantizar
un fedatario institucional en el secretario municipal, más los otros que puedan surgir, comunas más alejadas dentro de los oficiales de registro civil, más los otros fedatarios que se puedan instalar en conformidad a las normas que ya hemos establecido para aquellos que van a ser designados por la Corte de Apelación. Solo quedaría, en conformidad a lo que entendí yo era un acuerdo, si nosotros cumplíamos este objetivo, el poder revisar la cifra de fedatarios que pudieran ser designados en relación a los notarios existentes. Se aprobó la cifra de 2 y 5. Nosotros habíamos planteado bajando nuestras expectativas originales a 4 y 8 como mínimo y máximo. Eso, presidente. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra a la comisión respecto del contenido de las indicaciones. Diputado Marcelo Díaz. Presidente, yo quiero valorar muy especialmente el esfuerzo que ha hecho el ministro de Justicia. Me imagino que no va a haber sido fácil convencer al ministro Larraín, pero es un resultado satisfactorio que nos garantiza que haya en todo el territorio nacional un fedatario que cobre el arancel mínimo y que en los lugares donde haya particulares condiciones también pueda cumplir esa función un oficial de registro civil. Y yo creo que esto recoge el sentido de lo que aprobamos en la sesión anterior. Y por tanto, mi plena disposición a reabrir el debate sobre el número de los fedatarios, y como no es un juego póker, yo digo de inmediato lo que le dije al ministro antes de esa reunión, que me parecía que 3 y 7 era una buena cifra. Muy bien. ¿Qué vendría siendo, para efecto de la comprensión de toda la comisión, 3 y 7? ¿En qué sitio? La relación, lo que señalamos era cómo definir un número de fedatarios, y nosotros planteamos que hubiera un mínimo y un máximo que se pudiera establecer a través de un decreto en relación a cada notario. Es decir, si hay 10 notarios y decimos 4 y 8, no podrán haber menos de 40 ni más de 80 fedatarios en ese territorio jurisdiccional. Perfecto. Y por lo tanto estamos hablando de un mínimo y un máximo, mínimo de un que máximo, tiene que ver conforme a lo que habíamos planteado. Muy bien, se ofrece la palabra, diputado Coloma. Presidente, primero agradecerle, saludar al ministro, a su equipo, y solo decir que lo que yo recuerdo del acuerdo que tomamos la sesión anterior era que el ministro iba a traer una propuesta de artículo que incluyese un fedatario público, por decirlo de alguna forma, en todas las comunas, pero que en ese caso llegábamos a 4 y 8. Entonces me sorprendió el 3-7, pese que yo tengo el recuerdo de que lo que acordamos precisamente la sesión anterior era que para reabrir el debate, que dejábamos votado que se reabría el debate una vez presentada la indicación, y que el número de fedatarios que íbamos a establecer era un mínimo de 4 y un máximo de 8. Entonces, gracias, diputado Colombo. Bueno, pero el propio Ejecutivo ha establecido una propuesta de 3 y 7, entonces... Perdón, de 3 y 7. Está hablando del Ejecutivo anterior. Pero la indicación, ¿cuál es la propuesta? Presidente, en esta indicación solamente comprometimos... nosotros comprometimos resolver el tema del fedatario institucional, porque era lo que entendimos la condición para revisar las cifras. La comisión aprobó en la sesión pasada 2 y 5. Nosotros habíamos propuesto 5 y 10. Y yo dije, está bien, como una señal de avanzar, vamos a resolver el tema de los fedatarios institucionales en la esperanza de que así va a ser, y así ocurrió. Y sugiero 4 y 8 como una forma de llegar a un entendimiento y mostrar buena voluntad con la comisión. Diputado Tomás Gil. Gracias, presidente. En primer lugar, efectivamente quiero sumarme a valorar mucho la propuesta que trae, la indicación que trae el Ejecutivo, porque creemos que realmente esto va en beneficio de la población, de la ciudadanía, que en cada comuna efectivamente haya un fedatario público. Si bien la memoria es frágil, le diría al diputado Coloma, y tenemos distintas interpretaciones, nosotros creemos lo importante es avanzar en el proyecto, así que seguimos convencidos que es mejor un número más acotado, 3 y 7, pero estamos totalmente disponibles para avanzar con el proyecto con 4 y 8, si es lo que el Ejecutivo estima más adecuado. Muy bien, entonces tendríamos, señor secretario, usted me indica el procedimiento que proceder a la votación de la indicación.
Tiene la palabra, señor secretario. Señor presidente, la indicación presentada por el Ejecutivo es una indicación que sustituye el numeral, haciendo presente que la última sesión se habían aprobado respecto al numeral 11, página 17 del comparado, se habían aprobado la indicación ejecutiva, el numeral literal A y el B, pero las modificaciones aprobadas en esa oportunidad ya están nuevamente insertas en esta indicación. Sí. Por lo tanto, no causaría ningún problema el poder aprobar la indicación sustitutiva tal y cual viene, de tal manera que reemplaza lo aprobado hasta el momento en esta comisión en el numeral 11. Muy bien, entonces indíquenos por favor lo que votaríamos. Sería en este caso, señor presidente, respecto al numeral 11, someter a votación la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo conforme a lo comprometido con la comisión. Muy bien, en votación. Del artículo. La indicación sustitutiva del Ejecutivo, que reemplaza el numeral 11. Sustitutiva. ¿Le parece? Diputado Colón. Por la misma votación modificaríamos entonces el número 2.5, va a ser 4 y 8, para dejar todo con el acuerdo. ¿Sí? Sí. Ya, muchas gracias. ¿Se les parece? Sí. Ya. Entonces, ¿podemos acordarlo por unanimidad? Sí, sin problema. Si hay unanimidad, así queda. Perfecto. Así se aprueba. Y aquí está la indicación del cambio de 4 y 8. Sí. Bueno, la indicación presentada por el Ejecutivo al número 10 del artículo primero dice: en el inciso tercero se reemplaza de 5 y un mínimo de 2 por de un mínimo de 4 y un mínimo de 8. No, acá hay un error y es un máximo de 8. Ya para que lo corrija inmediatamente. Vamos. Lea bien, por favor, cómo queda esa parte. Para que no haya en el numeral 10, para que no haya ningún equívoco de cómo queda el número. Inciso tercero. Léalo, por favor, señor secretario. Sí, lo que dice el texto vigente dice: habrá un máximo de acuerdo con lo aprobado, un máximo de 5 y un mínimo de 2, que fue lo que se aprobó. Sí. Habrá un máximo de 5 y un mínimo de 2. Eso es lo que tenemos ahora. Sí. Y lo que se está aprobando ahora, que habrá un máximo de 4, por eso dice de 4, y un mínimo de... No, al revés. Perdón. Sí, un mínimo de 4 y un máximo de 8. Exacto. ¿O no? Sería al revés, 8 y 4. Sí, un máximo de 8 y un mínimo de 4. Muy bien, quería ver si estábamos atentos, señor secretario. Eso. Muy bien. Por la misma votación. Y registrar la indicación. ¿Y esto no es de iniciativa del Ejecutivo? No, en este caso corresponde al compromiso. Ya, muy bien. No va a haber problema después con la DPS. Muy bien, señor secretario, ¿qué corresponde ahora? Habíamos votado, la última numeral que habíamos votado era el 18. 18 que está en la página 20 del comparado. ¿Puede preguntar a qué hora se va a votar en la sala? Estamos llamando a votar, estamos haciendo la consulta. Bueno, por eso la pregunta es, ¿van a consultar a qué hora tenemos que bajar a votar? Entonces correspondería el numeral 19, señor presidente, del siguiente tenor, que nos registra indicaciones. Agrégase el siguiente artículo 409 bis. Perdón, estamos en la página del comparado número 20. Página 20 del comparado. Repite el artículo, por favor, señor secretario. Sí, es el numeral 19 que agrega un artículo 409 bis nuevo. En la página 20 del comparado. Ya. Dice, artículo 409 bis, suscrito en escritura pública por todos sus otorgantes, autorizada y sellada conforme a la ley, el notario autorizante deberá digitalizar tal instrumento para proceder a insertarlo en los registros pertinentes y ser guardado en el repositorio digital de escrituras públicas que lleva el efecto al servicio de registro civil. Secretario, perdón que lo interrumpa. Sí. Lo que pasa es que me aclaran que están llamando a votar, efectivamente.
¿Les parece El 19. por la misma votación? Ya, bueno, está bien. Están en legítimo derecho los diputados de tener algunas dudas, algunas observaciones. Si les parece, vamos a finalizar la sesión para poder ir a la conclusión de la sesión especial y seguimos el día de mañana. Muchas gracias. El próximo martes. Seguimos mañana con la comisión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, está celebrando. Thank you.